하고 있는 부분들에 대한 보고를 드리겠다. Y queremos dar un informe más detallado que la vez pasada acerca de las cosas que estamos haciendo. 우리가 지금 콜롬비아 와서 콜롬비아 살릴 제자를 찾고 그다음 그 사람을 통해서 말씀독이 일어나는 그래서 그 지역과 그 나라가 살아나고 그런 나라들끼리 지금 응답을 서로 공유하는 그런 일들이 많이 벌어지고 있는데 Y en este momento se está compartiendo esto en cada país y cada país está compartiendo estas respuestas y cada uno de estos países está creciendo. 그것에 대한 얘기를 좀 드리도록 하겠다. Y les quiero hablar un poco de esto. 사실 들어간 나라가 굉장히 많은데 그 중에 몇 나라만 성대를 제일 많이 보여드리는 거고 La verdad es que hay muchos países a los que entramos, pero vamos a hablar más que nada de los más importantes. 굉장히 가속화될 것이다. Y todo esto se acelerará. 그래서 사실은 진짜로 좀 알아듣는 사람이 많았으면 좋겠다 싶었는데 약간 좀 고민은 된다. Pero por eso me hubiera gustado que verdaderamente las personas que entienden esto hubieran venido, pero bueno, en fin de cuentas. 일단 그러면 일단 저 설명을 먼저 듣고 그 다음에 어떻게 진행할지에 대한 얘기들을 나가면 진행. Entonces vamos a ver más o menos eso y después de eso vamos a hablar de cómo vamos a tener que hacer las cosas. 잘 보이시려나 이 두 분이? Ustedes no sé si miran bien. Sí, sí, miran bien. 약간 이렇게 틀면은 좋을 것 같은데 두 분이 이쪽으로 오시다고. Sí, tal vez si ustedes se pasan para allá, si podemos pasar la pantalla. 누구 두 자리를 오시지? A esos dos lugares. Pastor, ¿mira bien? Sí. ¿Así? ¿Y así? Sí. ¿Y ustedes miran bien? Si es así. ¿Mira bien? Sí. ¿Mira bien? Está bien. 이거 약간 좀 땡겨. 시작합시다. Entonces, vamos a empezar. Entonces, ¿cómo empezamos a recorrer los países? Más que nada sería el tema y nosotros, bueno, el equipo oró durante un tiempo porque Dios ya nos había dado la respuesta de poder hacer este evangelismo bíblico y entrenar en esto, y también nos había dado la respuesta de compartir el evangelio que es bíblico, y también en las universidades cómo se formaban equipos, cómo se iban de universidad en universidad compartiendo esto, cómo es que Dios abría las puertas. También esto se hacía no solo con nuestro equipo sino también con diferentes iglesias, se desarrolló y todo eso. Y ya Dios nos había dado la respuesta de que teníamos que salir al mundo. Entonces, porque si esto era algo que ocurría no solo con nosotros, entonces también había que ir a compartirlo al mundo, porque seguramente había discípulos en todo el mundo preparados, así como lo dice la Biblia. Entonces el equipo oró, ayunó durante unos días para verdaderamente recibir la dirección de Dios en cuál era el primer lugar que teníamos que entrar. Y el lugar que fue más como el que tuvimos la respuesta fue a Florida, al estado de Florida. Pero en Florida también habían 3 lugares a los que se podía entrar, que eran Tampa, que también era San José, y Miami. Sí, no, era San Diego, perdón. Entonces, de estos 3 lugares había muchas características que tomar en cuenta, pero al final fuimos guiados a Miami de primero. Entonces en Miami lo que se dio cuenta el equipo es que hay muchos cubanos, hay casi alrededor de 2 millones, me parece. Y como todos vienen de Cuba y Miami es el lugar más cercano, pero entonces el equipo se puso a buscar una iglesia cubana, porque si había que salvar Miami, había que salvar a los cubanos. Entonces se pusieron a buscar una iglesia cubana, pero no había iglesia cubana. ¿Por qué? Porque todas las iglesias en Miami son latinas, o sea, no son de solo un país. Entonces, para intentar averiguar esto, es que como el equipo se puso a buscar organizaciones que pudieran ayudar a Cuba. Entonces, en esto, como se compartió el evangelio con una organización que se llama EcoCuba, y al presidente de esta organización, EcoCuba, lo escuchó muy bien, pero la secretaria que estaba a la par es alguien que se puso a derramar lágrimas después de escuchar esta explicación del evangelio y también el evangelismo y la evangelización del mundo. Y ella dijo: nuestro pastor había hablado de esto la semana anterior, por favor, me gustaría que ustedes lo conocieran. Entonces el pastor
que nos conectamos fue el pastor Cardona. Él es de Guatemala, pero él fue a hacer su ministerio a Miami, estaba haciendo el ministerio latino. Y él al principio, él es alguien que tiene una gran posición en Miami. Hay como alrededor de 500 iglesias que están en una asociación que se llama el Gran Miami, y de estas iglesias hay 12 como miembros de lo que es como la junta directiva, y él es uno de esos 12 miembros. Entonces él se puso a escuchar lo que nosotros teníamos que decir y dijo: yo voy a examinar esto, voy a ver si es bíblico, voy a ver si esto es correcto. Entonces se tomó un tiempo para hacer eso, y entonces nos dio luego la oportunidad de compartir con su iglesia. Entonces aquí tuvimos la oportunidad de entrenar a algunos miembros de su iglesia que verdaderamente estaban dedicados a esto. Ellos en el primer día se les asignó una tarea digamos, de compartir 10 folletos de evangelismo y a ver cómo ellos podían evangelizar. Pero de todas las personas que se reunieron, solo una persona repartió los 10. Más de la mitad no había podido repartir ni uno. Entonces es así hasta el punto de que ellos estaban con ese temor o tal vez con esa inseguridad del evangelismo. Entonces él les entrenó durante más o menos una semana, y entonces ellos fueron entendiendo lo que es el evangelio, que Jesús es el Cristo, y entonces ellos ya tuvieron esta seguridad para evangelizar. Pero nosotros fuimos a Miami como 4 veces, en 4 ocasiones diferentes, y después de esto el pastor Cardona como más y más como fue confirmando que esto es lo correcto, y después de que él pudiera abrir su corazón a este contenido, él nos abrió las puertas a otros lados. Pero también en Miami lo que había ocurrido no solo fue con él, sino también con un equipo que era coreano. Encontramos a un diácono también que es coreano, que él es un doctor en este momento, bueno, ahora es anciano, pero es un doctor que también ahora está haciendo la conexión con ellos. Es este doctor que está aquí. Ahora esta es la segunda, bueno, no la segunda vez, pero es como que durante el recorrido de Miami compartimos con este anciano que también estaba muy interesado en esto que el evangelio, que Jesús es de Cristo. Y también llegó mientras le estábamos compartiendo, le estábamos diciendo: Dios es el que pone a las personas. Dios, cuando nosotros entendemos el evangelismo, cuando entendemos lo que es el evangelio verdaderamente, y el evangelismo solo es que Dios junta a la persona que necesita la respuesta con la persona que tiene la respuesta. Y en eso hubo como alguien que tocó la puerta, y él ni siquiera sabía que era una iglesia, es esta persona, pero que había llegado. Y entonces nosotros dijimos: bueno, ¿para qué viniste? Y él dijo: solo quería buscar una iglesia. Entonces él se sentó con nosotros y le compartimos el evangelio a él, y entonces él mismo vio cómo es que este evangelio, o sea, Dios sabe todas las cosas, y no es un método, no es alguna estrategia, sino que es algo que Dios verdaderamente obra y él hace. Este joven, él se llama Martín. Él es alguien que tenía ataques de pánico constantemente, y él no podía salir de su casa por estos ataques de pánico. Y el anciano, él le compartió el evangelio a él, y al principio él aceptó el evangelio, y mientras más fue él entendiendo que Jesús era el Cristo, y más se le fue resplandeciendo la luz que Jesús es el Cristo, él empezó a cobrar vida. Ahora, no sé si se dan cuenta de qué buen físico tiene él. Entonces él era una persona así que no se podía mover de su casa, entonces solo se la pasaba haciendo ejercicio. Y si ven los tatuajes en su brazo y todo, o sea, se imaginan qué tipo de pasado tuvo él. Pero, o sea, todo esto es irrelevante, pero todo esto de alguna manera lo llevó a conocer que Jesús es el Cristo. Entonces aquí nosotros estamos compartiendo con él, y después de haber compartido con él, entonces pues pudimos orar por él. Él ahora tiene un trabajo y todo, y está muy dedicado a lo que es esta obra. Y él es también el doctor de la organización que ayuda a Cuba, que les habíamos dicho anteriormente, y le estamos compartiendo más o menos qué es el evangelio de la Biblia y qué es el evangelismo de la Biblia, y lo que nosotros habíamos ido a hacer a Cuba después de que él nos abrió la puerta, y eso lo elaboraremos después en la sección de Cuba. Pero bueno, eso es lo que ocurrió.
Y bueno, entonces a través del pastor Cardona, que es el pastor de Guatemala que les decía, él tenía una iglesia en México, entonces nos abrió la puerta a México. Y esto ya es en México. Y nosotros también tuvimos la oportunidad de entrenarlos a ellos. Él es el pastor encargado de la iglesia de México, se llama Roberto. Entonces, la vez pasada que lo compartimos, el pastor Bermúdez le contaba que la iglesia de él era tan, digamos, ajena al evangelismo, que estamos aquí en una panadería y ellos dos se conocían ya, pero cuando le hablamos del evangelio al panadero, él no tenía idea de lo que era. Entonces, hasta ese punto es que, aún estando tan cerca del pastor, no había un compartimiento del evangelio. Entonces, aquí él ya escuchó el evangelio y está aceptando. Entonces, después del entrenamiento que tuvimos con ellos, fue como una semana más o menos, y después de ello se les envió al campo. Y era una iglesia que, como anteriormente había mencionado, no podía evangelizar. Y después de ese entrenamiento, después de conocer verdaderamente el evangelio, nada más, ellos ya tenían algo que podían compartir con las personas, una respuesta. Entonces ellos fueron al campo. Entonces ya este es un equipo que está compartiendo, aquí también se está compartiendo el evangelio. Este es un hospital. Entonces, digamos, aquí las personas acá, esta joven que era de secundaria acá, se está compartiendo el evangelio con todos acá, los que están esperando. Digamos, el equipo de acá también está compartiendo el evangelio a través de tratados, y digamos, este joven está compartiéndole a todos ellos que el evangelio que le había escuchado. Entonces también se conquistó esta región, y esto es después de que él aceptó al Señor. Entonces es un niño de 13 años y 8 años en ese tiempo. Entonces ellos están orando por el Señor después de que él aceptó. No sé si escuchan bien, pero el niño está diciendo constantemente: bendícelo, bendícelo. Entonces, después de eso, ven cómo el Señor acepta esta oración muy con su corazón, ¿verdad? Entonces, eso es lo que empezó a ocurrir en León, México, que es, por cierto, una nación, o bueno, un lugar de México que es sumamente católico. Se le dice, dicen que siempre que el Papa pasa por México, él siempre se queda en León. Entonces, es una nación, una región que está muy dominada por el catolicismo, pero esto es lo que empezó a ocurrir. Entonces, después de esto que ocurrió, que no solo ocurrió el evangelismo, sino, como les habíamos explicado ya antes, en cada casa empezó a ocurrir el movimiento de la palabra. Las personas, digamos, en este caso, ella es alguien que había recibido esta palabra en la primera oportunidad, y ella le fue a compartir el evangelio a ella, que es la dueña de esta casa. Entonces ella, después de recibir el evangelio, dijo: quiero escuchar más y quiero adentrarme más dentro de la palabra. Entonces, al compartir solo que Jesús es el Cristo constantemente, ella empezó a atraer a las demás personas alrededor para que pudieran escuchar, porque sí era una respuesta para ella. Entonces era una respuesta para los demás, y en aproximadamente como 3 meses fueron 16 personas las que se reunían acá. Y pues entonces ella después de compartir llamó a ella, que es una líder de la iglesia, y entonces empezaron a compartir la palabra en la casa de ella en una hora fija. Entonces si ven el video. Entonces, mejor decirle: ¿por qué si quieres subir a que vengan los pastores o vengan, por qué no vamos a un café? Entonces se les comparte la palabra así, y así se vuelve un campo de evangelismo también. Entonces, digamos, en este caso es lo mismo. Él es el pastor Roberto, que habían visto la foto de antes, y él lo está compartiendo aquí con una casa. Entonces, si les podemos ver el video. Sabe, de toda la mujer ardiente de tu simiente y su simiente, y él y su simiente, él te tendrá en la cabeza y tú le dejarás.
Entonces compartieron la palabra así. Y esto también es otro de esos lugares en donde empezó. Entonces empezó en cada lugar, en cada casa se empezó a hacer este movimiento de la palabra. Entonces así es como se estaba alabando en una de esas casas. Y también después de eso había una persona que después que estábamos entrenando con ellos en León, habían personas de otras regiones. Entonces una de ellas era una persona de una región llamada Irapuato. Él era un pastor que había estado en la Fuerza Aérea y cuando estaba en la Fuerza Aérea el helicóptero en el que él estaba había caído y todos los demás habían muerto, excepto él. Entonces, él dijo, verdaderamente Dios me salvó, yo tengo que compartir la palabra de Dios. Entonces eso se esforzaba mucho, iba a las cárceles, a las escuelas y a todo tipo de lugares evangelizando. Él hace muchas cruzadas, él incluso hasta compró como un tiempo en el cable local, en el canal local de Irapuato, e hizo un programa en donde él compartía la palabra. A pesar de que es un lugar bastante católico, este es el programa más visto después de las noticias. Entonces es alguien que se esforzó mucho y que se desarrolló mucho en lo que es el evangelismo, pero él confesaba, yo no tengo ningún discípulo, no hay algo que permanezca, entonces por favor ayúdenme. Y pudimos visitar a Irapuato por él se llama el Pastor Juan. Y pues compartimos también con su iglesia que se llama Rosa de Sarón. Entonces también compartimos con algunos líderes de la región y esto es que estamos compartiendo el evangelio aquí con una persona. Y después entonces entrenamos, bueno, con esta iglesia compartimos, y a la hora del almuerzo del último día, que era sábado, les dijimos almuercen y durante este tiempo que tienen para almorzar vamos a evangelizar, ustedes compartan lo que les llegó al corazón. Ella es alguien que era una nueva creyente en esa oportunidad. A ella la habían rechazado mucho de las iglesias y la habían echado porque ella tenía un hábito del cigarro. Entonces la echaban mucho de las iglesias y todo, pero ella vino a esta iglesia y recibió la palabra. Y bueno, vamos a escuchar lo que ella tiene que decir primero. Entonces ella esa es una breve parte de todo su testimonio, pero lo que ella decía era que cuando fue al campo de evangelizar, ella evangelizó a 4 personas. Entonces era un grupo de 4 y ellos, después de orar, aceptaron al Señor y todo en oración, pero cuando ella se volteó para irse, entonces ellos se empezaron a burlar de ella. Entonces es como que si solo le habían aceptado falsamente, pero ella, en vez de desanimarse, se subió a un bus y ella compartió el evangelio allí en ese bus y 11 personas aceptaron al Señor. Entonces ella venía y regresaba y decía que de verdad hay tantas personas que tienen que ser salvas y es tan simple, y las personas que están errantes, las que están vagando, no están allá afuera en el mundo, sino están dentro de la iglesia. Las personas dentro de la iglesia son las que tienen esta respuesta pero no la están compartiendo. Entonces algo así era el testimonio de ella. Entonces también hubo testimonios como este de otros pastores de otras iglesias. Entonces, estas cosas son las que ocurrieron en Irapuato. Estuvimos también en el canal de televisión de ese pastor que se llama Juan, un poco. Y en fin de cuentas, esto es lo que ocurrió en México. Y después de eso, en México, después nosotros fuimos a informar, después de eso nos tocaba ir a Guatemala porque el pastor Cardona en Miami, como les había contado, es de Guatemala. Entonces en Guatemala él también tenía contactos y él nos dijo que había alguien que verdaderamente puede ser el discípulo que nosotros buscamos. Entonces fuimos a Guatemala, fuimos a una región que se llama Mazatenango y pues fuimos a varias iglesias, compartimos con líderes, pero la persona principal con quien nos conectamos, él es el pastor Cardona, nos conectamos con él, que es el pastor Mario Lenín Ayala. Él es alguien que, si les cuento brevemente de su testimonio, es que él a los 14 años, él aceptó a Jesús y lo echaron de su casa por aceptar a Jesús. O sea, desde el primer día que él aceptó a Jesús, le contó a sus padres y sus padres dijeron, tú vas a creer en ese Jesús, entonces vete de mi casa, ya no eres mi hijo. Entonces él salió de su casa y al salir de la casa él se subió al bus para irse a la iglesia en donde lo estaban acogiendo. Incluso en el bus él predicaba el evangelio.
Entonces es alguien que fue ofrecido a los ídolos desde pequeño por sus padres y que a pesar de eso él se encontró con el Señor y él estuvo en una gran denominación. Él fue siempre el primer lugar en su seminario teológico. Después de eso él se desarrolló en la universidad. Él tiene títulos en educación, él tiene muchos títulos en teología. Él daba clases en universidades, incluso ahora da clases en universidades. Su iglesia ahora aparece acá, pero esta es su iglesia, se llama la iglesia Ministerios Jireh, y es como una cancha de fútbol prácticamente, pero es así de grande. Y aparte de eso él ha levantado 12 iglesias, y él nos contaba que sin querer, que el Señor le había abierto estas puertas. Él no dijo, vamos a establecer una iglesia aquí, sino que el Señor le dio todo esto. Entonces él, en cuanto al ministerio, él no tiene nada que, digamos, él no necesita nada viéndolo desde este punto de vista, pero él siempre pensaba, con todos estos métodos, con todas estas estrategias, se puede lograr esto, pero no, es que falta algo. Entonces, durante un año, él paró todo el evangelismo, él paró toda la obra y se puso a orar ante el Señor. Dios, ¿qué es lo que tú quieres? Entonces, nosotros tuvimos la oportunidad de compartir con él, después de que pasara un año de que él estaba orando. Entonces, eso es lo que fuimos a compartir con ellos. Y entonces compartimos con esta iglesia. Y bueno, más que la iglesia en sí, el pastor se puso a escuchar muy atentamente. Él es alguien muy, como les contaba, muy académico, muy serio, muy analizador. Entonces se puso a escuchar este mensaje. Y después de esto nosotros compartimos con él en su oficina. El pastor Cardona está con nosotros también, y lo compartimos a más profundidad qué es el evangelio, qué es el evangelismo de la Biblia y cuál es la evangelización mundial, por qué se tiene que hacer la evangelización mundial. Esto le compartimos aquí en este momento. Y bueno, también mientras estábamos comiendo en varios lugares, él escuchó esto y tenemos una entrevista con él para que... Es Mario Lenín Ayala. 제 이름은 마리오 레닌 아야라고요. Soy pastor de Guatemala, 저는 과테말라에서 목회를 하고 있습니다. en la ciudad de Mazatlán. 마스테난고라는 지역에 하고 있습니다. Y quiero compartir con ustedes 그리고 여러분들에게 que tener con nosotros al ministerio de Dakarban 이 다락방에서 오신 사역자들을 함께 하신 게 ha sido una gran bendición. 너무나 큰 축복이 됐다는 것을 말하고 싶습니다. Al poder entender lo que es la evangelización mundial 세계 복음화라는 것을 이해하고 y poder proyectarnos a conquistar no solamente nuestra ciudad, sino que toda esta nación. 우리 지역뿐만 아니라 전 세계를 살리는 것이 큰 비전이 됐습니다. Con el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. 우리 주 예수님의 복음. Mi corazón 제 마음에는 fue impactado 큰 충격을 받았습니다. porque entendí que es algo que tal vez la iglesia en Guatemala ha dejado de hacer. 과테말라에서 교회가 이제 안 하는 이런 것이기 때문입니다. Y creo que es un buen tiempo donde podemos detenernos y empezar de nuevo. 그리고 다시 시작하는 기회가 될 거라고 생각합니다. Hemos olvidado la evangelización 우리는 전도를 잊어버렸고요. y nos hemos apartado cada quien a sus congregaciones, 그리고 각각의 교회로 물러갔습니다. pero nos hemos olvidado de ir 그러나 이제 가는 그 현장에 가는 것을 잊어버렸습니다. y llevar el evangelio 그리고 이 복음을 como la respuesta que el ser humano necesita. 인간이 필요한 답으로 전달하는 것을 잊어먹었습니다. Es interesante entender 이것을 이해하는 것이 que Dios nos dejó un principio en su palabra 하나님께서 이 원리를 하나님의 말씀에서 주신 것을 이해하는 것이 너무나 흥미롭습니다. y era de que nos multiplicáramos y que lleváramos esta buena noticia a todos. 그리고 우리가 풍성하게 이 좋은 소식을 만민에게 전하는 것이 바로 이 말씀이었습니다. Pero muchas veces no hemos ido, sino que nos hemos metido a nuestras congregaciones. 근데 우리는 나가지 않고 우리 교회 속으로만 들어가고 있습니다. Pero hoy hemos entendido lo que dice el libro de los Hechos, 그러나 오늘 사도행전에서
말씀하시는 이 말씀을 이해했습니다. Que la iglesia de Jerusalén salió a todas las naciones. 예루살렘 교회가 온 만민에게 나갔다는 이 사실입니다. Y esto es a través de la evangelización mundial. 이것은 바로 세계 복음화였습니다. Por eso ha quedado en nuestro corazón ese impacto 그리고 우리 마음에 이 큰 충격이 있었습니다. y el reto para poder llevar a cabo esto que hemos aprendido. 그리고 우리가 배운 이것을 실천하는 그 도전을 갖고 있습니다. Yo sé que la gente que recibió el entrenamiento 이 훈련을 받은 사람들은 también tiene este mismo sentir. 이 같은 감정을 느끼고 있을 거라고 생각합니다. Y quiero decirles que pueden estar seguros 그리고 여러분들은 확신할 수가 있었으면 좋겠습니다. que esto va a dar fruto abundante. 이것은 반드시 열매를 맺을 겁니다. Así que muchas gracias y que Dios los bendiga. 감사합니다. 축복합니다. Entonces eso fue más o menos lo que él tenía que decir después de la primera vez que nosotros fuimos con él. Y ahora la segunda vez que entramos a Guatemala. Tuvimos la oportunidad de compartir más con el pastor Mario Lenín, y él lo que había hecho durante todo ese tiempo es revisar toda la Biblia, revisar más que nada el libro de Hechos, a ver si verdaderamente el mensaje de toda la Biblia es que Jesús es el Cristo, a ver si de verdad la iglesia primitiva lo único que decía era que Jesús era el Cristo, a ver si de verdad con esto ellos pudieron llegar a toda Roma. Entonces, al revisar esto, él se dio cuenta de que es así, y él empezó a escribir materiales para que su iglesia también lo pudiera entender, y él le explicaba que eran dos categorías grandes. Entonces, que era, si les explico brevemente, era acerca de qué es el evangelio y por qué se tienen que evangelizar y el cómo se evangeliza. Entonces, si vemos más o menos. Uno para enseñar a la gente que hay que Entonces, sí, él había desarrollado todos estos temas y ya la iglesia lo estaba haciendo. Entonces, tuvimos la oportunidad de visitar también a varias de sus iglesias y compartir con todos los miembros de la iglesia acerca de esto. Entonces, pues son casi siempre todas las iglesias de Pastor Lenín, y después nosotros tuvimos la oportunidad ya en el último momento de compartirle verdaderamente, si vamos a hacer la evangelización mundial, qué visión tenemos que tener, qué debemos de hacer realmente y verdaderamente cómo se hace, que es siempre con el evangelio de la Biblia y también con el método de evangelismo, la estrategia de evangelismo de la Biblia, la que nos dice Dios. Entonces, esto es lo que nosotros compartimos con él, y él también tuvo como esta visión para no solo Guatemala, sino para también toda América Central, para toda Latinoamérica y para todo el mundo. Entonces tuvimos esa oportunidad de compartir con él. Y él no solo hizo esto, sino él nos abrió las puertas también a Nicaragua y El Salvador, lo cual vamos a ver ahora. Entonces estuvimos en Nicaragua durante un tiempo y tuvimos la oportunidad de visitar algunas iglesias, compartir con líderes y explicarles todo esto. El pastor Mario Lenín fue con nosotros y él pues dejó la palabra. Que hay un Cristo, hay un ungido de Dios, no importa, aunque no tengamos preparación académica, hemos entendido quién es el Cristo. Jesús es el Cristo, Jesús es el Cristo, Jesús es el Cristo, solamente Él es el Cristo, y no yo. Jesucristo, el único Señor. Estamos esperando, Jesús es el Cristo, Jesús es el Cristo, Jesús es el Cristo, el único Dios verdadero. Entonces, si se dan cuenta, él tiene esa pasión por compartir el evangelio que Jesús es el Cristo. Y a pesar de que habíamos compartido ya durante unos 3 días con muchas personas en diferentes regiones de Nicaragua, no había alguien que reaccionara a este evangelio así de una manera pura. No había alguien que dijera, este es el mensaje y esto es lo que tenemos que compartir y tenemos que alcanzar el mundo con ese mensaje. Pero el último día tuvimos la oportunidad de encontrarnos con el contacto que originalmente nos había vinculado a Nicaragua, que es bueno, no es un pastor, pero él es un abogado
que funge como pastor. Él lo que hace es levantar iglesias, y cuando una iglesia ya se levanta y es fuerte, entonces va y edifica otra. Entonces él ya había levantado como 30 iglesias así, y él también está en una organización que se llama Alfanik, que enseña a leer a los analfabetos, y también enseña a las personas sin recursos como las capacidades para que ellos puedan levantar un negocio o que puedan conseguir un trabajo. Y a pesar de hacer todas estas cosas, él decía que faltaba algo, que había algo que no estaba bien. Entonces con él compartimos como 30 minutos qué es el evangelio y cuál es el evangelismo que nos dice la Biblia, y él dijo, esto es lo que hay que hacer cuando viene a Nicaragua de nuevo. Entonces pues tuvimos la oportunidad de compartir con él, y pues le explicamos un poco más a fondo, pero no habíamos hablado tanto con él porque no nos queda tanto tiempo. Entonces la segunda vez que entramos a Nicaragua, él preparó todas las cosas. Fuimos a una reunión de líderes que él había invitado también y les compartimos. Fuimos a su iglesia, que se llama la Iglesia de Filadelfia, y compartimos allí con él. El pastor Cardona estuvo con nosotros en esa oportunidad, y también él compartió el mensaje. Pero si tú te resistes, no vas a vivir esa vida de abundancia. Entonces ese es como que el mensaje que él compartía, y no solo pudimos compartir con el pastor Aníbal, sino que también estuvimos en un canal de televisión en donde pudimos compartir con el pastor que está acá. Él es el pastor Osorno, es alguien que se había lanzado a la presidencia anteriormente en Nicaragua y quedó como en tercer lugar, y por eso fue nombrado diputado. Él es alguien muy influenciante entre los pastores y en la política también, y como lo ven, él tenía un canal de televisión en donde él hacía un programa de entrevistas y nos invitó, y nosotros éramos como uno de 3 entrevistados en ese entonces. El día anterior había caído como un meteorito en Nicaragua, entonces se estaba entrevistando como a un astrónomo y algo así, pero nosotros estábamos en medio, y después de terminar la entrevista, él nos dijo, yo tengo que terminar este programa, pero por favor espérenme, yo quiero hablar con ustedes. Y hablamos con él como 3 horas, y le compartíamos qué es el evangelio, qué es el evangelio bíblico. Entonces en los 10 minutos que le compartimos, él captó algo, y entonces compartimos con él, y después de compartirle mucho tiempo nos dijo, felicidades, yo veo que ustedes están haciendo algo muy bueno, tengo como 500 pastores, por favor entrénenlos, pero ya. Y también tengo un grupo de evangelismo que está evangelizando en las comunidades, pero yo quiero que ustedes les ayuden. Pero el día siguiente nos teníamos que ir de Nicaragua, entonces quedamos en compartir con él la próxima vez, que será probablemente este junio, a principios de junio. Entonces eso es lo que sucedió en Nicaragua, y después también de compartir con la iglesia en Nicaragua, salieron al campo de evangelizar, y las personas decían que es sorprendente, porque era un grupo que habían algunos que nunca habían evangelizado, pero muchos de ellos sí tenían un interés en el evangelismo y estaban haciendo el evangelismo, pero ellos decían, qué sorprendente que en 10 minutos, en 5 minutos, en 3 minutos la gente estaba aceptando al Señor ya. Entonces esto es lo que ocurrió en Nicaragua, y pues después de eso vamos a hablar un poquito acerca de lo que ocurrió en El Salvador. Esta es una entrevista que hicimos con 2 personas en Nicaragua. Él es el pastor Hugo, él es alguien que tiene una asociación de pastores en Nicaragua, y él dijo que estaba orando por algo, estaba orando por verdad, no un avivamiento, sino algo que Dios verdaderamente guiara. Entonces tal vez es algo largo la entrevista, entonces lo vamos a pasar, pero él también está conectado con el pastor Aníbal, y él se sigue reuniendo con él siempre. Entonces él hablaba de cómo eso es una respuesta de Dios. Ella es la esposa del pastor Aníbal, y ella derramaba lágrimas al escuchar que Jesús es de Cristo y que este es el evangelio, y pues eso es lo que nos compartía en la entrevista. Luego pasamos a El Salvador. En El Salvador estábamos conectados con un pastor que él tenía un canal de televisión, entonces él todo lo que compartimos con la iglesia lo pasó por televisión. Entonces esta es la primera entrevista que tuvimos con él. El pastor Lenin estaba con nosotros. Esta es la iglesia de él, y pues es una iglesia que es bastante grande, invitó a muchas personas. Aquí es la alcaldía de una ciudad llamada Apopa. Él es el alcalde de Apopa, y nosotros le compartimos a él el evangelio. El pastor Lenin le compartió a él
¿Cómo salvar este país? Me gustaría que fuera un político que tuviera el evangelio. Entonces le contábamos que no hay políticos que tienen el evangelio, pero si usted tiene el evangelio, si usted tiene el mensaje de Dios, entonces Dios es quien lo va a utilizar y que Dios lo levantó a esta posición para la voluntad de Dios. Entonces es lo que lo compartíamos a él. Estuvimos también con las asambleas de Dios, los visitamos brevemente, estuvimos en la estación de radio de ellos y tuvimos la oportunidad de hablar con el superintendente, que es alguien que tiene 2000 iglesias en El Salvador, y él nos dijo para qué vinieron para levantar una iglesia o algo así, y le dijimos: El Salvador no tiene el evangelio, venimos a compartir el evangelio que nos dice la Biblia, también el evangelismo que nos dice la Biblia. Él se quedó escuchando muy atentamente y al final él concluyó: entonces lo que ustedes quieren no es diferente a lo que nosotros queremos, por favor sigan haciendo esto. Yo creo que tendremos la oportunidad de encontrarnos con él en El Salvador. Y también estuvimos con este pastor, que es alguien que tiene el movimiento de Tomando Dominación, y esto también es una entrevista de televisión. Por 40 minutos nosotros compartimos con él qué es el evangelio de la Biblia, qué es el evangelismo de la Biblia, qué es la evangelización mundial. Entonces compartimos con él y él nos pidió el material, nos lo pidió muy fervientemente. Entonces como, bueno, el pastor Cho compartió aquí en la iglesia y dijo: Latinoamérica está muy lista, todo es muy puro, todos tienen una pasión, todos quieren hacer algo, tienen un corazón por Dios, pero lo único que no tienen es este evangelio claro. Entonces eso es lo que siempre sentimos consistentemente en muchos países que visitamos. Bueno, en esa oportunidad tuvimos la oportunidad de compartir mucho en muchos medios de comunicación eso, pero no había alguien que verdaderamente se responsabilizara de El Salvador, que había aceptado este mensaje y que dijera verdaderamente esto es lo que se tiene que hacer. Entonces entramos una segunda vez a El Salvador, también nos invitaron a muchos canales, el pastor Cardona estuvo con nosotros en esa oportunidad y fuimos a compartir a la Universidad Evangélica con las personas en una región llamada Aguilares, en esta iglesia que aparentemente es una de las más grandes en El Salvador. Compartimos con ellos también consistentemente acerca de lo que es el evangelio de la Biblia, que Jesús es el Cristo y que Él es el único que vino a resolver todos los problemas. Y en esto, en una de las conferencias, había un grupo que venía a anunciar un evento del Día de Oración que tienen en El Salvador. En El Salvador hay algo que se llama el Día de la Oración, que se estableció ya por el gobierno y que es un día para orar por todo El Salvador, y ellos venían para anunciar esto, que en el día de oración se iban a reunir en no sé dónde y esto, pero escucharon el mensaje y dijeron nosotros necesitamos esto. Entonces era un sábado, recuerdo, y ese sábado dijeron vamos a invitar a todos, y el lunes de una vez entonces reunieron a los pastores que tenían interés en esto y tuvimos la oportunidad de compartir con ellos qué es el evangelio, qué es lo que nos dice la Biblia acerca del evangelismo y todo esto. Entonces ellos eran personas tan dedicadas que hasta habían organizado esto el Día de la Oración. Son el pastor Rommel y el pastor Oscar, que ustedes ya conocieron, y ellos verdaderamente decían: ya no tiene una respuesta El Salvador y solo Cristo es la respuesta. Esto lo tenemos muy claro. Entonces nos encontramos también con un pastor que dijo que esto es la verdadera respuesta y que él le gustaría evangelizar el mundo. Entonces también, después de terminar de compartir con ellos, el pastor Rommel el último día nos dijo por favor díganle a ella cuál es el problema de El Salvador. Ella necesita saber cuál es el problema de El Salvador. Luego nos dijo que ella era la alcaldesa de la ciudad más importante de todo El Salvador, que se llama Antiguo Cuscatlán. Ella había sido alcaldesa durante 27 años, fue elegida 9 veces consecutivamente. Entonces, y nos decía, ella es alguien que va a ser presidente, y ahora aparentemente ella es la presidente de todas de los alcaldes a nivel mundial o algo así, pero nosotros le compartimos el evangelio. Entonces pues en 5 minutos, así brevemente, donde había un montón de gente, le compartimos el evangelio. Entonces ella nos invitó a las oficinas de su alcaldía y nosotros tuvimos la oportunidad de orar por ella y compartir más con ella, y se puso a llorar. Entonces así
ella dijo, lo que ella decía era, entonces el trabajo de ustedes es hacer la evangelización mundial y el evangelizar toda la ciudad. Yo quiero apoyarles en esto. Y ahora que entramos a El Salvador, ella nos apoyó mucho con lo que es las instalaciones y todo, pero en fin de cuentas esto es lo que Dios permitió en El Salvador. Permitió una respuesta de encontrar al pastor Rommel y al pastor Oscar. El pastor Rommel incluso, él era asesor del presidente y él estaba dando consejería a los diputados de ambos partidos políticos. Él, al escuchar de esto, como en un par de días, él renunció a su trabajo porque dijo, yo tengo que hacer esto. El pastor Oscar, ustedes no sé si lo saben, pero él tiene un seminario, él enseña hermenéutica, entonces es alguien que tiene bastante conocimiento de la Biblia y todo, pero dijo, esto verdaderamente es lo que tenemos que hacer. Y con todo el equipo del Día de la Oración, ellos estaban analizando esto. Entonces, pues son un montón de entrevistas que tuvimos con él y nos gustaría que escucharan el del pastor Rommel porque es como que algo que él resume todo muy bien. Yo quiero agradecerles ante todo en nombre de nuestro país, El Salvador, en nombre de Dios, a todos los hermanos de Corea que han hecho el esfuerzo, la lucha y todas las cosas y de enviar a estos hombres de Dios. Queremos decirle que nuestro país, El Salvador, tiene el nombre de El Salvador, que es Cristo, y por eso creemos que Dios va a hacer mucho y ha venido en un momento más oportuno, cuando nuestro país está en una crisis en todos los niveles económicos, políticos, sociales. No hay solución y es uno de los países más violentos del mundo, donde hay 20 asesinatos diarios. Y es por eso que hemos entendido Cristo en la respuesta, estamos bien claros en eso y queremos decirles que vamos a hacer el trabajo. No ha sido una tierra infértil, sino que ha venido una tierra fértil donde vamos a hacer esto para la gloria de Dios. Que Dios me los bendiga mucho. Les amamos. Entonces, pues compartimos con ya varios pastores también a través de ellos y el pastor Mario Lenín y el pastor Cardona estaban allá y ellos dan un saludo, pero... Hola hermanos coreanos, Dios les bendiga, les saludamos desde El Salvador. Ahora mi nombre es Mario Lenín Ayala, pastor de Guatemala. Estamos haciendo la evangelización mundial y seguiremos sin detenernos. Hemos determinado dar nuestra vida por la evangelización del mundo. Así que saludos y solo Cristo. Solo Cristo. Solo Cristo. Bendiciones. Mi nombre es Pastor Erwin Cardona, juntamente con el Pastor Lenín. Dios creo que nos ha llamado a lo que ha estado establecido por Dios, la gran comisión. Creo que esa es una revelación que solo se puede recibir en el altar. Y creo que lo que Dios está haciendo es grande, maravilloso. Saludos, les amamos y muy pronto nos vamos a estar viendo. Bendiciones. Entonces, algo así fue lo que ocurrió en El Salvador. Y bueno, regresando a Miami, entonces en Miami la organización de EcoCuba nos dijo, después de escuchar eso, ellos son una organización que principalmente lo que hacen es mandar Biblias y mandar también ofrendas a Cuba, porque Cuba no es un lugar en donde se tiene fácil acceso a eso. Y nos dijeron, por favor, si van a ir a Cuba, o la manera que nos pueden ayudar es enviar Biblias y enviar también este dinero cuando vayan a Cuba. Y nosotros les dijimos, lo que necesita Cuba ahora no son Biblias simplemente, no es una ofrenda simplemente, lo que necesitan es el Evangelio que está en la Biblia, ellos necesitan esta respuesta. Entonces, al escuchar toda esta explicación dijeron, bueno, entonces por favor entrenen a los pastores de Cuba, los vamos a llamar a la República Dominicana y por favor paguen los boletos de ellos y todo eso, y entonces por favor entrénenlos para que Cuba pueda ser salvada. Y en la República Dominicana también entonces se llevó a cabo un entrenamiento con estos pastores. Así fue un entrenamiento así intensivo de unos días. Y uno de estos pastores, que es el pastor Alberto, él nos decía, verdaderamente Cuba ahora la iglesia de Cuba está creciendo ahora, está creciendo explosivamente, pero esto es lo que es peligroso. ¿Por qué? Porque está creciendo con algo que no es el Evangelio, está creciendo con algo que no es lo que dice la Biblia. Entonces por favor vayan a salvar a Cuba rápido, Cuba necesita este mensaje. Entonces él nos abrió puertas a Cuba y por eso nosotros pudimos entrar a Cuba. Entonces en Cuba es un lugar que es así como bastante
tal vez menos avanzado, y es un lugar en donde hay iglesias, y es un lugar en donde hay mucha opresión de parte del gobierno. El gobierno valida ciertas iglesias, y las iglesias que no están con la cobertura del gobierno no pueden establecer templos libremente. Entonces, digamos, esta es una iglesia que visitamos. Entonces es como una casa prácticamente, y ahí es donde se da el culto a Dios. Esta es otra, y entonces son condiciones que no son tal vez tan buenas. Entonces, incluso en estas condiciones, él es el pastor que nos conectó a Cuba, por cierto, incluso en estas condiciones, ellos verdaderamente anhelan a Dios, buscan a Dios, y de alguna manera tienen un fuego tal vez más grande que todas las personas de Latinoamérica. Entonces, dentro de ellos hay personas a quienes se les dice misioneros, y ellos son como personas que están entrenando para ser pastores en muchos casos, y ellos evangelizan en todas las regiones. Dicen que el sueño de todo misionero es tener una bicicleta. ¿Por qué? Porque ellos caminan como 10 kilómetros o 20 kilómetros o un montón de espacio, y ellos lo que quieren hacer es compartir el evangelio, y ellos verdaderamente tienen esta devoción y esta pasión, pero cuando llegan con la persona a compartirle, lo que le pueden compartir es su testimonio, lo que le pueden compartir es lo que ellos experimentaron. O sea, ellos no tienen algo concreto, porque en Cuba hace como, 2 años ya, era ilegal evangelizar. Entonces, desde ya hace poco se abrió esto para evangelizar, y como muchos evangelizaban solo con un mensaje tal vez que era propio, entonces no era de respuesta para muchas personas, nos contaban ellos. Entonces, se entrenaron a los pastores aquí en la primera iglesia bautista de Las Tunas, y se les envió al campo también a evangelizar. No nos permitían evangelizar con ellos, aunque tuviéramos visa religiosa, y tampoco tomarles video de cómo evangelizaban. Entonces solo tomamos videos de cómo ellos oraban. Y la gloria del Señor sea sobre nuestra vida, Dios mío, llevándole, Señor, allí tu palabra a ellos. En el nombre de Cristo Jesús ahora, Padre, lo dejamos todo en tus manos, porque sabemos. Entonces, así como que ellos oraban antes del campo, y ellos así se reunían, y también después de venir ellos como que compartían así muchísimo de todo lo que había ocurrido en el campo. Y hasta hubo un equipo que vino así alabando. Así emocionados estaban ellos después de ir al campo, después de compartir este evangelio. Entonces, como les decíamos, eran personas que ya iban al campo, que ya compartían, y pues así es como se llevó a cabo. Y después de compartir con ellos, se hizo ya un mensaje para compartir ya por último, y así era la alabanza que ellos daban. Bueno, así fue la alabanza que ellos daban, y se les compartió siempre que el evangelio de la Biblia, que solo Jesús es el Cristo, y que Él es el único que puede resolver todos los problemas, empezando desde el problema fundamental y por ende todos los problemas, y que esta es la única respuesta que tenemos que tener, y también el evangelismo de la Biblia. Entonces se compartió con ellos, y después de esto, nosotros compartimos que Jesús es el Cristo, ya por última vez.
Entonces, esto ya es en oportunidades futuras en Cuba. Nosotros ahora hemos ido a Cuba 3 veces y en la segunda vez que habíamos ido no había, o sea, no teníamos visa religiosa porque no ocurrió bien el proceso ahí, pero entonces visitamos a cada uno de los misioneros y les compartimos y durante todo esto encontramos a un misionero él nos compartió a nosotros que él, después de tomar esto de la conferencia que había ocurrido primero, él había levantado como 11 iglesias ya en ese tiempo y que él quería compartir más, que él quería más material, que por favor que le diéramos más. Entonces él había encontrado una respuesta ya con la Biblia y él simplemente quería compartir lo que estaba ocurriendo. Luego tendremos una oportunidad de ver lo que él nos informó, pero eso ya es la tercera vez en Cuba. Y en Cuba, en esta tercera oportunidad, tuvimos la oportunidad de visitar 3 regiones. Esto es en Camagüey. Entonces, en esta región de Camagüey Entonces, así era en Camagüey, hasta la gente se quedaba afuera de la iglesia porque no tenía en dónde entrar y pues les compartíamos siempre. Entonces, si se dan cuenta, es un ambiente de bastante concentración y pues les compartimos a ellos. Y aquí en la región de Camagüey, bueno, se les compartió a los niños también, y luego vamos a ver como unas fotos de los discípulos que están en Camagüey. Él es el hijo del pastor Joel, el segundo, y está orando por él. Entonces, ella es Cari, que ella es alguien que evangelizaba en su región y que ella ya tenía bastantes lugares en donde evangelizaba, pero dijo, este evangelio verdaderamente yo lo tengo que compartir, y constantemente nos envió noticias de todo lo que ocurría después. Y no solo Cari, sino que está Joel. Joel es alguien que es un estudiante de seminario, pero que él tiene esta pasión verdaderamente por compartir con todas las personas, y él también se está encargando ahora de recorrer toda la región de Camagüey. Él ha levantado 3 iglesias, creo, y pues él compartía con nosotros todo esto en Camagüey, y cuando nos fuimos a la otra región, que es Las Tunas, también él vino con nosotros. Entonces, esto es ya de Las Tunas, y esta es la primera iglesia bautista de Las Tunas, en donde tuvimos la oportunidad de compartir la primera vez. Entonces se reunieron las personas y vinieron personas de otras denominaciones también a escuchar esto. Generalmente en Cuba el gobierno impide la unificación de las personas. Entonces impide que las personas se puedan juntar, porque si se juntan, entonces ya pueden volverse algo grande. Entonces es lo mismo con las iglesias. Las iglesias generalmente están divididas por denominaciones y no se juntan mucho. Pero en esta oportunidad llegó una persona que saldrá después. Digamos, este misionero es el misionero con más edad ya en Las Tunas, y él como tenía a la par de la Biblia lo que nosotros le habíamos compartido. Entonces eso es algo que nos pareció muy interesante, que él compartía constantemente con esto. Digamos, él es un obrero de alabanza también, y también otros misioneros que habían estado compartiendo con nosotros. Entonces él también es uno de los pastores que estaba muy atento a la palabra, que él también fue a una región en donde, según en Cuba, que es una de las más peligrosas, en donde hay mucha impiedad, se podría decir, y él entró y solo compartió quién es Jesús. Y entonces, digamos, no se fue abriendo así repentinamente, pero así mientras él compartía, habían una persona que verdaderamente se arrodillaba ante el Señor y de verdad se le entregaba, y esto es lo que le impactó a él. Nos contaba, él es el misionero que les decimos que levantó esas 11 iglesias. Él se llama Héctor, y él verdaderamente es alguien con esa pasión por el evangelismo, y luego tendremos la oportunidad de contarles acerca de él un poco más. Con él compartimos toda la noche.
Entonces lo llamamos al hotel y le compartimos toda esta visión de qué es la evangelización mundial, con qué panorama tenemos que ir para verdaderamente cubrir el mundo. A él es el que le dijimos que con un evangelismo de solo Cuba no se puede cubrir el mundo, porque lo que funciona en Cuba no va a funcionar en otros países. Entonces le dijimos que solo lo que es bíblico puede funcionar en todo el mundo. Entonces él lo captó rápido y muy atento siempre. Nosotros le estábamos informando también, así como le estamos informando a ustedes. Y él también nos informó de lo que él estaba haciendo. Entonces yo creo que ahora vamos a tener un tiempo para ver el ministerio de Héctor. Él es Héctor y este es su equipo de evangelismo. Ellos salen por la calle y evangelizan a todo el que pasa, nos expresaba él. Entonces ellos lo que hacen es, tienen estos aparatos en donde tienen testimonios y ellos lo enseñan a la gente, y si la gente está interesada en este testimonio, entonces le comparten el evangelio. Entonces ya sea por la computadora o por estos dispositivos, ellos comparten este testimonio. Esto es lo que están haciendo aquí también. Entonces ellos caminan por estas calles y comparten, digamos, entran a las casas y comparten. Aquí con las mujeres y con todas las personas que se encuentran se comparten. Vamos a ver solo una parte. Entonces ahora tiene maldición. Pero Jesucristo vino para romper esa maldición. Es decir, que la persona que cree en Jesucristo, ya Cristo rompe esa cadena y hace libre a esa persona. Entonces, como que compartían con todos ellos, oran por las personas, digamos, van a regiones en donde solo se puede ir así en caballo, digamos, comparten en iglesias y, digamos, hay gente que entrega sus ídolos, digamos, como estas tarjetas que son como de adivinanza, como también santos. Y digamos, esto es como que un talismán que ellos tienen, es como que una concha que está enrollada con papel, como digamos estos talismanes. Entonces nos enseñaba estos videos de cómo los quemaban después de haberse entregado al Señor. Entonces la estatua de un santo. Entonces también de cómo una persona que tenía la pierna así había sanado después de encontrarse con su ser Cristo. Y entonces ella era alguien que vendía su cuerpo para subsistir y que toda la gente le decía que creía en Jesús, pero ella nunca les escuchaba. Pero cuando él llegó a compartirles, ella derramaba lágrimas y decía que ahora sabía por qué ella tenía que creer en Jesús. Y entonces ella se agregó al equipo muy rápidamente. Él es alguien que él era abogado, uno de los abogados más reconocidos en su región, pero después de escuchar el evangelio él abandonó todo para recorrer también toda Cuba compartiendo el evangelio. Él es Joel, que también está conectado con Héctor, que ya les habíamos dicho acerca de él. Y también en las Tunas conocimos a este pastor que se llama Arnold, y este pastor nos confesaba algo muy interesante. Entonces él nos decía que durante 40 años él había predicado a Jesús como el Salvador, como el sanador, como alguien que nos ayuda, como un amigo, pero nunca como el Cristo. Entonces que siempre él es un teólogo también, él está encargado del evangelismo en su denominación, él es de la denominación nazarena, y él iba a los campos, él compartía con las personas, les daba comida y todo esto, pero nunca como había alguien que se quedara. O sea, siempre era como un grupo que venía y se esparcía nada más por intereses. Pero él dijo, me arrepentó con el Señor porque nunca compartí que Jesús es el Cristo. Entonces luego vamos a ver una entrevista de él, pero eso era básicamente lo que él compartía, y ahora él nos está abriendo la puerta a 19 denominaciones en Cuba. Entonces Héctor y su equipo. Y también estuvimos en La Habana. En La Habana más que nada compartimos mucho, pero no había alguien que verdaderamente era impactado por este evangelio. Entonces compartimos con muchos de estos pastores, pero uno de ellos él es el pastor Arturo. Él hace como un ministerio de deportes y se reunían los niños a jugar y todo, y él hablaba la palabra, pero no había
o sea, como ellos no aceptaban, solo venían por el juego. Entonces, después de compartirle que Jesús es el Cristo y explicarle cómo él resolvió todos los problemas fundamentales de la vida, él compartió esto con los niños y dice que todos los niños aceptaron a Jesús como el Cristo. Había uno que repetía rey, profeta, sacerdote, rey, profeta, sacerdote, rey, profeta, sacerdote, y había también una persona que incluso había traído a su novia y también la novia aceptó al Señor en esa oportunidad. Entonces compartíamos con él y él hasta derramaba lágrimas, y se conformó también en torno a él un equipo que se puede mover en esa región occidental de Cuba, digamos. Cada uno tiene sus historias, pero digamos, él es alguien que evangelizaba desde que había aceptado al Señor. Él es alguien que desde que conoció al Señor quería evangelizar, pero nunca tenía frutos. Entonces cada uno, con todas esas respuestas que tuvo, pudieron salir al campo, y aquí estamos compartiendo en la iglesia del pastor Arturo. Ya sé que voy a estar con usted y vamos juntos a... Entonces lo conectamos con Héctor también en Cuba. Ellos están en regiones opuestas de Cuba, pero el pastor Arturo visitó a Héctor, estuvo en el campo de Héctor también, y ahora como están haciendo todo esto juntos, y entonces vamos a escuchar brevemente la entrevista de... Muchas gracias al Señor por haber estado en esta conferencia. Sinceramente, había predicado a Jesús durante mucho tiempo, pero nunca había presentado el mensaje de Jesús en Cristo. Había visto el Evangelio de otra manera y realmente, como decía Pablo, casi podía ser hasta anatema, pues estaba predicando otro Evangelio que no era el Evangelio verdadero, el Evangelio de Jesús. El Evangelio del cual revela a Jesús como el Cristo. Doy gracias a Dios por eso. Y ahora, a partir de este momento, comenzaré y continuaré a predicar este Evangelio tan fácil de predicar, y que podremos llevarlo entonces a toda Latinoamérica y a todo el mundo. Gracias, hermanos, por estar con nosotros y muchas bendiciones. Amén. Entonces, bueno, vamos a pasar al de Héctor por cuestiones de tiempo. Dios multiplique en bendición su vida. Le doy gracias por estar orando por Cuba. Gracias por estar orando por mí. Realmente la mano de Dios ha sido buena y el Evangelio sigue avanzando. Muchas personas están aceptando a Cristo, y ahora cuando el pastor llegue allá, el pastor Choy, nuestro hermano, van a poder ver los videos y las fotos de las cosas que Dios ha permitido que nosotros hagamos. Estoy muy contento de saber que me tienen en cuenta y de que no me han olvidado, y deseo que cada uno de ustedes pueda llevar la evangelización mundial en su vida. No importa dónde estés, no importa lo que estés pasando, no importa las pruebas, no importa las dificultades, Cristo está contigo y Él es poderoso. Por eso la Biblia dice que las aflicciones del tiempo presente no se comparan con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse, pero tienen que recordar que para lo que nosotros hemos sido creados también es para predicar el Evangelio. El mundo se está perdiendo, las naciones se están perdiendo, y la iglesia tiene que salir. Si eres una persona con temor, tienes que vencer el temor, porque Pablo le escribió a Timoteo y decía que el espíritu que Dios nos ha dado no es un espíritu de temor, no es un espíritu de cobardía, sino un espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Entonces, yo los saludo a todos. Bueno, es lo que quería compartir. Nada es imposible. El mundo necesita nuestra vida. Bueno, y compartíamos con él, y luego pasamos a Miami, en donde ocurrieron muchas cosas, como encontrarnos con el pastor Lenín. El pastor Cardona se enfermó, y compartimos también con Ecocoa lo que había pasado. La esposa del doctor Teo nos decía que esto era muy maravilloso, y se abrieron puertas para otras regiones de Cuba. Y también ahora que entramos a Costa Rica, no está en el video, pero compartimos ya con varios pastores. Un pastor que se llama Carlos Vindas, que él era drogadicto, que ahora está desarrollando su ministerio, y él es una persona muy enfocada en las calles. Él sale a la calle a evangelizar, él invita a prostitutas, a drogadictos a la iglesia siempre a comer y compartir la palabra con ellos. Él es alguien que ha enviado misioneros a todo el mundo, tiene en Bosnia, en Rusia y todo esto, pero al escuchar el Evangelio que Jesús es Cristo, dijo, verdaderamente esto es lo que tenemos que compartir, esta es la clave.
y él, pues compartimos mucho con él. También tuvimos la oportunidad de compartir con un pastor que es también líder de evangelismo y de misiones en su región, que es la región Pacífico, centro, algo así nos decía, y también con el copastor que él tenía, ellos se volvieron un equipo para poder compartir este evangelio que Jesús es Cristo. Entonces es algo que está ocurriendo en todos estos países. Entonces Dios ha preparado un discípulo siempre en cada región para ir no solo salvando a su región, sino para ir salvando al mundo. Como pueden ver, todos los pastores que están en otras regiones vienen a otra región a ayudar y así. Entonces eso es lo que ha estado ocurriendo últimamente, y pues Costa Rica fue el último país que visitamos, y ahora acá en Colombia, y yo creo que saben qué ocurrió en Colombia. Adiós. Gracias.